mucho antes de que los SUVs, las pantallas gigantes y los coches eléctricos dominaran nuestras carreteras, las calles de España tenían otros protagonistas. Coches que definieron una época, que formaron parte de casi todas las familias, en cada pueblo, y que hoy, de manera bastante injusta, casi nadie recuerda. No estamos hablando de superdeportivos inalcanzables, ni de berlinas de lujo. Hablamos de algo mucho más importante. Herramientas fiables, diseñadas con un ingenio increíble y construidas para durar. Fueron los coches que realmente motorizaron a la clase media española. Nos llevaron de vacaciones por carreteras que hoy ni reconoceríamos. Soportaron el ajetreo del día a día sin quejarse y fueron testigos silenciosos de nuestras vidas. Lo más curioso es que muchos de ellos, con su tecnología de hace más de 30 años, siguen siendo perfectamente competentes hoy en día. Por eso, en este vídeo vamos a hacer un viaje. Un viaje nostálgico, sí, pero también un análisis profundo. Vamos a repasar 5 coches históricos en España que han sido injustamente olvidados y vamos a entender por qué, incluso hoy, merecen todo nuestro respeto. Prepárate, porque arrancamos. Empezamos con un coche que simbolizó un antes y un después para la industria española, el primer SEAT Toledo. Este no fue un coche más. Fue el primer SEAT desarrollado íntegramente bajo el paraguas del grupo Volkswagen, y vaya si se notaba. Diseñado nada menos que por el maestro Giorgetto Giugiaro, tenía una línea sobria, elegante, pero escondía una solución absolutamente genial. A simple vista parecía un sedán de 3 volúmenes, la clásica berlina, pero en realidad tenía un enorme portón trasero que daba acceso a un maletero gigantesco de 550 litros. Era un coche familiar disfrazado de berlina elegante. Era práctico como pocos. Pero su verdadero secreto, la razón de su éxito, estaba bajo el capó. Fue uno de los primeros en montar los legendarios motores de Volkswagen, incluido el inmortal 1.9 TDI de 90 caballos. Ese motor no era el más rápido del circuito, ni pretendía serlo, pero era indestructible, fácil de mantener y con un consumo ridículo. Muchos taxistas le hicieron más de 500.000 de kilómetros sin problemas serios. Podías viajar por toda España con un solo depósito. Hoy, si encuentras un Toledo de primera generación bien cuidado, tienes un coche comodísimo, increíblemente espacioso y con un coste de mantenimiento que es casi simbólico. No era un coche que enamorara por su belleza, pero sí por su lógica aplastante y su fiabilidad a prueba de bombas. Fue la compra inteligente de los 90. Si viviste los años 90 en España, viste miles, millones de Renault 19. Fue tan popular que, precisamente por eso, acabó siendo invisible. Se convirtió en parte del paisaje urbano, como un semáforo o un banco del parque, y por eso hoy lo hemos olvidado. Pero el R19 supuso un salto de calidad gigantesco para Renault. Llegó para sustituir a los ya anticuados R9 y R11 y lo hizo con matrícula de honor. El lema de su publicidad era sobradamente preparado, y no mentían. Era un coche ligero, lo que le daba una agilidad sorprendente. Tenía unas mecánicas diésel y gasolina que eran durísimas, como el famoso motor 1.9 de atmosférico, lento pero eterno, y su comportamiento en carretera era excelente. Muy por encima de la media de su segmento en aquella época, tenía un tacto de conducción muy agradable. Además, Renault ofreció versiones para todos los gustos, el práctico 5 puertas, el elegante sedán llamado Chamade y el soñado 16 válvulas que con sus 140 caballos se convirtió en el deportivo asequible para toda una generación de jóvenes. Su bajo consumo y su conducción sencilla hacen que muchos de ellos sigan circulando hoy como si nada, con más de 300.000 o 400.000 kilómetros en el marcador, demostrando que fueron construidos para durar. Ahora, hablemos del Peugeot 405. Hablar de este coche es hablar de historia del automovilismo con mayúsculas. Fue un auténtico icono de su tiempo. Diseñado por el legendario estudio Pininfarina. Tenía una elegancia y unas proporciones que lo distinguían a leguas del resto. Pero no era solo una cara bonita, ni mucho menos. Este coche ganó el Rally Dakar varias veces, y esa robustez extrema se trasladó directamente a los modelos de calle. Fue el coche familiar por excelencia. El taxi infatigable y el vehículo de batalla para miles de profesionales y comerciales. ¿Cuál era su secreto? En gran parte, sus motores diésel Sud eran auténticas rocas.
capaces de hacer cientos de miles de kilómetros con un mantenimiento mínimo y un sonido muy característico, pero además su suspensión lograba un equilibrio magistral entre comodidad y estabilidad. Era un coche increíblemente cómodo en viajes largos, pero a la vez muy seguro en curvas. Lograba un confort que hoy muchos coches modernos, con sus llantas gigantes y suspensiones deportivas durísimas, han perdido por completo. El 405 no tenía pantallas táctiles ni ayudas a la conducción, pero tenía algo mucho mejor: una ingeniería brillante, honesta y probada en las condiciones más duras del planeta. Este es, posiblemente, el gran incomprendido de nuestra lista. El Citroën Xantia era un coche diferente a todo lo demás. Y eso, en un mercado tan conservador como el español, le pasó factura. Su tecnología estrella, su seña de identidad, era la suspensión hidroneumática. Este sistema, heredado del mítico Citroën DS, el Tiburón, le permitía hacer cosas asombrosas. Podía variar la altura de la carrocería, subirla para pasar por caminos o bajarla para mejorar la aerodinámica en autopista. Y sobre todo, ofrecía un nivel de comodidad que era, literalmente, de otro planeta. El Xantia flotaba sobre los baches, los badenes y las irregularidades del asfalto como si no existieran. Viajar en él era como ir en una alfombra mágica. Pero a la vez, gracias a ese sistema, era increíblemente estable en curvas. De hecho, la versión activa, con un sistema que eliminaba por completo el balanceo de la carrocería, tenía un paso por curva superior al de muchos deportivos de la época. Hay vídeos famosos que lo demuestran. Su mantenimiento era más delicado que el de un coche convencional, eso es cierto, y su complejidad asustó a muchos compradores y mecánicos. Pero un Xantia bien cuidado sigue siendo, a día de hoy, uno de los coches más cómodos en los que te puedes montar, sin importar el precio. Una obra de ingeniería que se adelantó a su tiempo. Cerramos nuestro repaso con otro coche español que cumplió su misión con creces y que luego, injustamente, cayó en el olvido: el primer Seat Córdoba. Nacido directamente de la plataforma del exitoso Ibiza de segunda generación, el Córdoba era la versión sedán que el mercado demandaba a gritos. No presumía de nada, no tenía grandes alardes tecnológicos, pero lo hacía todo bien. Era, en una palabra, un coche honesto. Utilizaba los mismos motores fiables y económicos del grupo Volkswagen que sus hermanos de gama, como el Ibiza y el Toledo. Era barato de comprar y muy barato de mantener, con piezas disponibles en cualquier sitio. Y ofrecía el plus de un maletero separado y de buena capacidad, algo que muchas familias valoraban. Fue el primer coche de miles de jóvenes y el vehículo familiar para otros tantos que no necesitaban el enorme espacio del Toledo. Hoy en día, sigue siendo una opción perfectamente válida y muy lógica para quien busque un coche para el día a día sin complicaciones, fiable, económico y funcional. Un coche que nunca quiso aparentar ser más de lo que era, simplemente se dedicó a servir bien a sus dueños. Estos 5 coches son mucho más que chatarra vieja o trastos que ocupan espacio en la calle. Son el reflejo de una época, de una forma de entender la ingeniería automotriz donde la durabilidad, la funcionalidad y la lógica estaban por encima del marketing y los adornos superfluos. Son la prueba viviente de que un buen diseño y una mecánica fiable nunca pasan de moda. Eran coches pensados para ser usados, reparados y para durar décadas, no para ser reemplazados cada pocos años. Así que la próxima vez que veas por la calle un Toledo, un R19, un 405, un Xantia o un Córdoba, no lo mires como un coche viejo. Míralo con el respeto que se merece una pieza fundamental de nuestra historia reciente. Una máquina que, a su manera, ayudó a construir el país que tenemos hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje nostálgico. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y contarnos en los comentarios cuál de estos coches tuviste tú o tu familia. Nos vemos en el próximo vídeo.